Buenas nuevamente, alumnas. Me resulta paradójico los videos que estamos haciendo los docentes, ¿no? Me vienen a la cabeza muchísimos memes que ustedes ya seguramente tendrán sistematizados porque ha sido una guerra de memes esta pandemia. Pero también los docentes, cómo nos hemos cambiado nuestros disfraces cuando estamos en nuestras casas y cómo mostramos parte de lo que somos de alguna manera. A mí eso no me preocupa tanto, sino que me preocupa más bien que ustedes puedan entender justamente estas devoluciones y apreciaciones. Vayamos a lo nuestro, ¿no? Que son las buenas preguntas desde el punto de vista de Lijovic y Mora, ¿no? Acá hay una cuestión con respecto a las buenas preguntas que me parece importante señalar. Anijovic y Mora proponen algo que yo creo conveniente y me parece interesante que ustedes también lo tengan en consideración, donde dicen si se detuvo alguna vez usted como docente a observar en forma sistemática cuántas preguntas formula durante una exposición de un tema. Segundo es, ¿observó alguna vez qué tipo de preguntas plantea con mayor frecuencia? ¿Qué porcentaje de preguntas abiertas y qué porcentaje de preguntas cerradas, ¿no? Entonces hay ahí, me parece, en ese juego que proponen, en esa posibilidad, algunas reflexiones ya interesantes que ustedes pueden ir como abonando el territorio para empezar a preguntarse cuándo hacemos preguntas. Generalmente, valga la redundancia, no nos preguntamos demasiado cuándo hacemos preguntas. Para nosotros las preguntas son inherentes a la práctica docente, ¿no? Pero nunca nos vemos a pensar filosóficamente o a reflexionar sobre ellas. ¿Pregunto realmente bien? ¿Son claras mis preguntas? ¿O mis preguntas tienden más hacia la confusión? ¿O si pregunto repetidamente lo mismo, ¿no? O las mayores preguntas que hago, no las hago para despertar el interés de los alumnos, sino son preguntas ritualizadas, como por ejemplo, ¿entendieron? Esas son preguntas que obviamente que va a ser la respuesta de un sí. Son preguntas que se agotan en sí misma por sí o por no, ¿no? Sino preguntas para despertar el interés, preguntas para verificar si comprendieron los alumnos, preguntas para promover la reflexión, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión y una variada gama de posibilidades para preguntar dentro del marco de nuestras disciplinas. Aquí, en esta clasificación, creo que me parece interesante y es bastante clara tenerla en cuenta, ¿no? Obviamente que nosotros preguntamos mucho a lo largo de nuestra actividad en un marco áulico, o poco, depende, ¿no? Tenía un docente muy conocido que decía que cuando el docente trabaja mucho en su casa, trabaja muy poco en el aula y viceversa. Cuando trabaja poco en su casa, trabaja muchísimo más en el aula. Esa diferencia estaba dada por el grado de planificación y por el grado de pensar un aula en el contexto del marco de un aula taller, es decir, actividades para que los otros hagan. Ahora, esta cuestión técnica o excesivamente técnica del saber a veces también resulta como negativa, es decir, bombardear al otro con actividades y de esa manera logramos una cierta tranquilidad en el aula, cuando en realidad no es así y muchas veces la conversación, el diálogo, el contacto con el otro es también importante y es significativo, ¿no? Entonces, hay como un grado que me parece interesante compartir con ustedes. Dicen preguntas sencillas que se clasifican, obviamente, por un sí y un no, que son breves y únicas. Después hay preguntas tipos de comprensión que tienen que ver con procesamiento de la información. Cuando yo trato que los alumnos puedan llegar a comprender esa temática y asimilar ciertos conceptos que están jugando dentro de esa problemática que estoy desarrollando, ¿no? Hay algunas que están en un nivel superior que tienen que ver con la interpretación. Aquí hay, en la interpretación sabemos que se juega la lectura, se juega el recorrido, la hermenéutica, podríamos decir nosotros, ¿no? En la interpretación es difícil, porque en cuanto a la opinión, pongamos por caso una película, cualquier persona te dice si la película le gustó o no. Eso es impresionismo puro, puede contarte el argumento. Ahora, ¿qué interpreta esa película? ¿Cómo puede ligar esos contenidos con otros contenidos, por ejemplo, sociales, culturales? O sea, si yo estoy dando algo de química, por ejemplo, o estoy dando algo de matemáticas, ¿es posible pensarlo en relación a una película y con el pensamiento divergente? Aquí hay una cuestión que me parece que debemos tener en cuenta, ¿no? Y después las preguntas de un nivel superior que tienen que ver con una metacognición es de qué manera resuelven sus tareas, cómo llegaron a tales o X resultados. Aquí hay una cuestión de reflexión o de meta reflexión sobre lo realizado.
Esas preguntas tengo que ser muy consciente precisamente de lo que he realizado, cómo lo he realizado para llevarlo adelante, ¿no? Y lógicamente que estas gradaciones de convergencias y divergencias precisamente con el contenido o lo lateral o con los reenvíos que podríamos plantear en una actividad, etcétera, tienen que ver con el grado de libertad que yo le propongo al otro. Lógicamente que las preguntas funcionan en la medida en que el otro se sienta partícipe de las actividades que desarrollo, ¿no? Seguramente ahora vamos a mirar más adelante quizás algunas películas que voy a subirlas al canal de YouTube para poder compartirlas con ustedes. Vamos a analizar un par de escenas que desde mi punto de vista son significativas para tenerlas en cuenta, ¿no? Eh, entonces, lógicamente que aquí no se trata de preguntar porque sí. Hay que reflexionar sobre cuál es el sentido de la pregunta que realizo, qué tipos de preguntas y qué patrones de preguntas me resultan significativos para permitirme acercarme al objetivo que propongo con esa actividad o con ese resultado, ¿no? Hay una cuestión que a los docentes nos preocupa muchísimo, que es el silencio en el aula. No solamente al docente en sí, sino a la vida cotidiana. Parece que el silencio es ensordecedor, parece que el silencio es insoportable. Automáticamente eso nosotros lo notamos con nuestros vecinos, lo notamos en la vida cotidiana, en el murmullo público. Es decir, que siempre tenemos que estar hablando y nunca podemos quedarnos callados, como si tuviésemos miedo de parar un rato, algunos segundos, permitir que el otro piense lo que estamos diciendo y seguir. Son estilos, por supuesto, que tienen los docentes de llevar adelante las clases, ¿no? Pero el silencio es parte importante para que el otro pueda pensar en lo que uno ha preguntado. Si yo automáticamente pregunto y me contesto a mí mismo, la pregunta no tiene sentido, porque estoy haciendo casi un monólogo conmigo mismo, digamos, un diálogo, por supuesto, pero conmigo mismo, ¿no? Se trata de tratar de escuchar al otro también, ¿no? Y de aprovechar en cuestiones tácticas esas preguntas o esas respuestas para funcionar, digamos, con la sorpresa o la ocasión. En cuestiones tácticas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede generar el suspenso? ¿Cómo se puede modificar el punto de vista del otro de acuerdo con las preguntas? Esas cuestiones son interesantes eh, tenerlas en cuenta, ¿no? Y tenerlas en cuenta también desde el punto de vista del alumno. O sea, desde la perspectiva de los alumnos, eh, muchas veces, ¿qué tipo de preguntas harían? O cómo formularían sus preguntas, ¿no? Para que las respuestas salgan de ese marco de lo ritual, del hábito y de lo estereotipado. Para que las respuestas puedan servir como ese espacio de construcción del conocimiento y no solamente un ritual de enunciación, como decíamos anteriormente, ¿no? O sea, en esta manera, escuchar al otro, precisamente, y preguntar y atreverse a escuchar al otro, es luchar, dicen Anijovic y Mora, contra la exclusión específicamente, porque implican cómo podemos organizar la información, cómo se pueden formular sus propias preguntas y cómo es posible desarrollar distintos tipos de preguntas. Formular sus propias preguntas me refiero a los alumnos, cómo los alumnos pueden preguntarle al texto, cómo pueden organizar la información a partir de esas preguntas y qué otros tipos de preguntas diferentes a las que nosotros nos hacemos, porque para nosotros como docentes está claro que ese contenido es importante, está claro que eso está en el marco de una currícula educativa, está claro que tenemos que llevar adelante esa práctica docente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en estas cuestiones, en la organización de la información, vamos a ver que hay otros intereses en juego, y ahí es donde interviene justamente la voz del otro, ¿no? Hay un punto eh, que a mí me parece interesante y con esto es necesario cerrarlo, digamos, ¿no? Este apartado, porque me he propuesto que los videos sean de 10 o 20 minutos y veo que con el último video me pasé un poco con el tiempo y se fue un poco más el tiempo de lo habitual. Se trata precisamente de esas preguntas de la niñez. Recuerdan que en la niñez siempre se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así sucesivamente. Ese juego de la niñez es a veces interesante ponerlo a jugar con adolescentes. Es interesante porque el porqué y el porqué del porqué y del porqué lleva a formular nuevas preguntas y a buscar nuevas respuestas en relación a lo que estamos llevando adelante, ¿no? Entonces, el porqué significa abrir el juego y posibilitar que el otro pueda incluirse en otra trama justamente de contenido y en otra problemática
social y cultural con respecto al contenido que estamos desarrollando. Bien, dejamos acá este punto, vayamos a la interacción en el aula, que es el otro punto que nos preocupa.